Vamos a iniciar esta nueva hora de actualidad hablando del futuro de la ISAPRES, tenemos preocupación, entre otras cosas, por los brotes de virus respiratorios, campaña de vacunación. Hay harto tema en materia de salud que queremos conversar esta mañana. Lo vamos a hacer con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que está con nosotros aquí en el estudio. Ministro, o exministro, ¿cómo le va? Estupendo. Muy buenos días. Muy bien. Hola, buenos días, con ese Jaime, entusiasmo que siempre lo caracteriza, acompañándonos aquí. Connie. Jaime, el 13 de mayo... Dame un segundo, Connie, que se está poniendo los audífonos. Usted me dice si lo escucha bien. Ahí sí. Ahí sí. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Connie. Jaime, el 13 de mayo se cumple el plazo del fallo de la Corte Suprema, ¿verdad? Para que se comience a cumplir el fallo. Y institucionalmente nos dimos cuenta de que había que legislar para poder hacer viable el cumplimiento de ese fallo. Y ahí estamos trancados. Hoy día comienza la discusión en la sala, en la Cámara, en la Comisión de Salud de la Cámara. Son más de 80 indicaciones. Difícilmente vamos a llegar al 13 de mayo con esta situación resuelta. Y además con el gobierno que ya mandó las indicaciones. Y a usted las indicaciones le generan ciertas dudas. Hagámonos cargo un poquito del estado en el que comienza esta discusión, qué posibilidades tenemos de dar cumplimiento al fallo en el corto plazo y cuál cree usted que es el destino de esta situación. Lo que ocurre el 13 de mayo, quiero recordar que la Corte Suprema, la tercera sala, dictó 3 sentencias en relación al tema ISAPRES. 2 de ellas ya están completamente implementadas y la que queda por implementar es la devolución asociada al sobrecobro, llamémoslo así. Claro, al pago en exceso. Por la tabla de factores, que es la que nosotros definimos el 1 de abril del año 2020. Esa tabla de factores que tenía como objeto fundamental terminar con la discriminación contra la mujer en el precio de los planes. La Corte Suprema la tomó como, voy a decir, las tablas de la ley, bajando el Sinaí, y dijo, esta es la tabla de factores y por lo tanto lo que se ha cobrado en exceso desde el 1 de abril en relación a esa tabla de factores debe ser devuelto por las ISAPRES. Aquí el mandado para ejercer realizar esa devolución es el superintendente de salud, personalísimamente. Y en ese sentido, como usted dice, Connie, el 13 de mayo vence el plazo para que el superintendente obedezca, porque si no es un desacato, obedezca a la Corte Suprema y defina el mecanismo por el cual se devuelven estos dineros que, de acuerdo a los dictámenes de la Corte Suprema, como sabemos, superan los $1.000 millones y ponen al sistema ISAPRE en un entredicho muy complejo desde el punto de vista financiero. El gobierno, sin que la Corte Suprema haya dado ninguna indicación al respecto, decidió implementar este fallo, a través de una ley corta, que es lo que conocemos. Pero a la pregunta o comentario concreto que usted hace, si esa ley corta no está tramitada y publicada en el diario oficial y el superintendente no pide una prórroga para la aplicación de esta restitución de dineros, que insisto, suponemos que son del orden de $1.100 millones en la época, ahora ya es mucho más, efectivamente el superintendente tiene que dictaminar esa devolución. ¿Y qué es lo que hace? Lo que se discute todavía en la ley corta es lo sustantivo, porque hay mucho ruido que yo creo que no tiene mucha importancia, estas 60 indicaciones de los parlamentarios, por ejemplo. Lo que se discute esencialmente es de qué manera se puede implementar ese fallo manteniendo alguna esperanza de sostenibilidad para algunas ISAPRES. Y para eso el gobierno ha hecho 3 gestos. El primero es ya en la ley de reajuste del año, vigente para este año, incorporó el artículo 99, que es el que permite el índice de cálculos de salud, el ICSA, que significa que las ISAPRES en promedio van a subir su precio base en el mes de abril, ahora, este mes. En vez de junio. En vez de junio, en un 4,4% promedio. En segundo lugar, la ley corta está proponiendo que la devolución del dinero se haga a 10 años plazo. Y esto quiere decir que se abra una cuenta corriente en cada ISAPRE a beneficio de quien tiene esa deuda, quien es el titular de esa deuda, y se le devuelva como prestaciones de salud excedentes
como determinó por lo demás la Corte Suprema claramente en su fallo, y que al cabo de 10 años, si eso no se ha usado como excedente, quiero decir, financiamiento de copagos, de fármacos, de qué sé yo, efectivamente se le pague en dinero, dando, por así decir, un plazo extendido para la devolución de estos dineros. Y lo tercero, que también está en la ley corta, es que en el mes de octubre de este año se pueda hacer un ajuste por una vez de la cotización total de salud, que, de acuerdo a la indicación que se tiene que discutir de la ministra de Salud, podría tener un máximo de 10%. Se dijo que podría llegar hasta 40 y tantos por ciento, ¿ustedes se acuerdan? Sí. La ministra, para aprobar esta ley corta en el Senado, se comprometió a enviar una indicación, que ya lo hizo, que está ahora en discusión, va a empezar su discusión, que dice, que el ajuste máximo por una vez extraordinaria en el mes de octubre de este año de la cotización entera de salud de las ISAPRES sería de un 10%. Jaime, ¿usted reconoce esos tres o define esas tres cuestiones que enumeraba como gestos del gobierno hacia, en el fondo, viabilizar el sistema? Entonces, ¿por qué cree que el gobierno tiene tomada la decisión de estatizar todo el sistema de aseguramiento de la salud si está incluyendo en la discusión parlamentaria de la ley corta estas tres cuestiones que permitirían viabilizar el fallo? No, yo creo que no alcanzan a viabilizar el fallo en el sentido de que la cantidad de dinero, cualquiera puede hacer el cálculo, este pasivo, esta deuda, llamémoslo así, de 1.000 y tantos millones de dólares, de ninguna manera se paga, ni se disminuye en realidad con estas medidas. Aumenta un poquito el plazo, aumenta la cotización, y además hay un elemento, si se quiere, una externalidad en la ley de pensiones, en la ley, sí, marco de pensiones, en el cual el régimen de cotización que hoy día obligatoria para pensiones y para salud, que hoy día tiene un tope de 84 UF al mes, se sube a 120 UFs al mes, tanto para salud como para pensiones. O sea, ahí, en otra ley que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo hoy día respecto a ley corta, evidentemente también podría haber una suerte de gesto hacia las ISAPRES, porque aquellas personas que tienen una remuneración hoy día para números redondos, de 3 millones de pesos, que es mucho, tienen un tope en esa remuneración, y si ganan más que eso, no cotizan más. Y esto se sube a 4 millones de pesos, que significa que las personas que ganan más de 3 millones o entre 3 y 4 millones van a cotizar en ISAPRES o en FONASA 70.000 pesos adicionales por mes si la ley de pensiones se ajusta, digamos, este artículo en particular se aprueba. Claro, se avanza y se aprueba. Ahora, vuelvo un paso atrás a propósito de esta definición que hace usted. En el realismo político, digamos, de cómo está avanzando esta discusión, ¿qué es lo que usted está proyectando en estos momentos en qué debería terminar esta ley de ISAPRES? Considerando lo perentorio de los plazos, digamos. Sí, yo creo que jugamos a veces a engañarnos nosotros mismos, como que si lo que se habla es idéntico a lo que se dice. Lo que se hace, lo que se está haciendo, ayer vimos un extenso artículo del director de FONASA, que es quien tiene la autoridad intelectual del proceso de estatización del sistema de salud financiero, del financiamiento de la salud. Vimos también a la subsecretaria de Salud Pública hace pocos días alegrándose y diciendo que era muy bueno que la gente migrara de ISAPRES a FONASA. Y quiero recordar que tanto en el programa de gobierno del presidente Boric y en muchos de sus discursos, como en la propuesta de la Constitución que fue rechazada el año 2022, se terminaba con el sistema ISAPRES. Toda la cotización iba a FONASA. Claro. Ese objetivo no ha terminado. Y bueno, el gobierno se encontró con que el rechazo a la Constitución no les dio el pie jurídico para poder terminar con las ISAPRES. Y la composición del Congreso tampoco le daría la posibilidad de hacer ese cambio a ese Sistema Nacional de Salud. Así es. Entonces, en un gesto de pragmatismo, la pregunta es cómo seguimos estrangulando las ISAPRES financieramente, normativamente, para que más gente migre a FONASA, como quiere la subsecretaria, ¿no es cierto? Aumentemos la cotización en FONASA
y de esta manera vayamos a lo que nos interesa, que es la estatización de todo el financiamiento de salud que fue puesto en el programa, la gente votó por eso, o sea, no es una cuestión que uno diga, mira, que son torcidos, chuecos, no, desde el primer momento... No se ingresó esa idea de forma oblicua, estaba dentro del programa de gobierno. Estaba dentro del programa y no se ha renunciado en ningún momento a que eso ocurra. Le voy a preguntar al tiro porque usted habla de la subsecretaria por la ministra de Salud, pero antes déjeme que, si es posible, que nos haga el recordatorio de qué es lo que planteaba el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera en materia del sistema de salud. Pero también había una mirada de tener un sistema nacional, pero distinto, por cierto, al que se plantea en el gobierno del presidente Boric. Efectivamente, durante los dos gobiernos del presidente Piñera se plantearon muchas indicaciones que no se tramitaron satisfactoriamente la fundamental es aquella que crea un plan garantizado de salud, un auge expandido, que la gente financia a través de las cotizaciones en ISAPRE o FONASA y se crea un fondo de compensación entre las ISAPRES primero y después, como existe en el auge hoy día, para que aquellas personas que tienen más gasto de alguna manera solidariamente sean subsidiadas por aquellos que tienen menos gasto en una tarifa plana. En ese contexto también se presentó algo que la ministra actual de Salud ha valorado y que yo creo que debería ser parte integral de lo que estamos discutiendo, que es un seguro catastrófico de FONASA, vale decir, aquellas personas que están en FONASA, y esta es una ley que se está tramitando lentamente, y que tienen gastos que exceden en mucho sus ingresos mensuales, tengan de hecho un seguro público que les permita financiar esos gastos de un accidente, un infarto, un problema grave, ¿no es cierto?, unas grandes quemaduras, y para los cuales su financiamiento y su previsión de FONASA no alcanza. En ese sentido, yo diría que hay muchas cosas que se han discutido largamente en el Parlamento, como la gobernabilidad de FONASA, el proyecto Mejor FONASA, ¿no es cierto?, que apunta a cómo darle a FONASA una estructura más sólida de gobierno, más representativa, menos capturable desde el punto de vista político, que es uno de los grandes problemas de FONASA, para poder realmente ser lo que debe ser, que es el gran seguro público, sea único o sea compartido con las ISAPRES como vemos ahora. Ya, y usted ha hecho referencia en varias oportunidades a la subsecretaria respecto de cuál podría eventualmente ser su interés o pareciera lo que de alguna manera la motiva, pero ¿dónde ubica a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en esta discusión? Y en esta discusión respecto de que hay un sector político dentro del gobierno que pareciera querer tener una estatización completa del sistema. Yo creo que ahí el problema se traslada a otra dimensión, que es la siguiente, y lo vivimos claramente en la pandemia. Nosotros tenemos un sistema mixto de salud, público-privado. Dentro del sistema privado hay instituciones con y sin fines de lucro, la mayoría sin fines de lucro. Y esta institucionalidad público-privada es escasa para las necesidades de pocos médicos, pocas camas, pocos pabellones, etcétera, ¿no? Y poca eficiencia. Y en ese sentido, la ministra de Salud es sensible que si hubiera en cadena una caída del financiamiento ISAPRE hacia los prestadores privados, que hoy día, digamos, subsidian la atención de beneficiarios FONASA en sus mismos recintos, gracias a que reciben un mejor precio de parte de las ISAPRE, eso pondría en crisis los proveedores de salud, la red de hospital de la Católica, en fin, cualquiera, ¿no? Y en ese contexto, la ministra, y me hago cargo en solitario de esto, es muy sensible a que esa crisis no la podemos soportar hoy día. O sea, una caída de Red Salud, voy a decir cualquier cosa, de Íntegra Médica, sí, significa una crisis terrible para todos los chilenos, sobre todo para los más vulnerables. Ella lo comprende. Y entonces se ha convenido en las esferas de gobierno, a través de estos gestos que son insuficientes, darle un cierto aire mientras el sistema de alguna manera se acomoda y generar algunas otras iniciativas, la alerta sanitaria que se aplicó ya desde la semana pasada, esta voz que se ha levantado del gobierno que hacerse cargo de la lista de espera de FONASA requeriría 650 millones de dólares, no son voces en solitario, no es que salió un cometa por allá. ¿Qué es lo que tiene que ver? Señor ministro de Hacienda, le vamos a pedir 650 millones de dólares más que es el 4% de FONASA, para que usted nos dé dinero para enviar las listas de espera, que nos duelen a todos, al sector privado mediante licitaciones que ya están en curso, y de esa manera
en la visión de la ministra, contribuir a estabilizar este sistema de prestación, Perfecto. no de aseguramiento. Connie. La visión de la ministra parece bastante clara, ¿verdad? Y hay un reconocimiento suyo de esa claridad y ese pragmatismo con el que está enfrentando. La duda, supongo yo, aparte de que pueda haber algunos sectores dentro del propio gobierno que tengan más ganas de estatizar el sistema antes de lo que va a ser posible, me imagino que sus aprensiones tienen que ver con la discusión parlamentaria. Finalmente es ahí donde se tienen que tomar las decisiones en esto. Y junto con eso, quiero preguntarle, usted ha definido estos gestos del gobierno como insuficientes. ¿Qué es lo que habría que sumar entonces para que esto termine siendo algo suficiente? A mí me parece que legítimamente el hecho que durante muchos años haya habido personas que se corrige hacia el futuro, porque ustedes recuerdan que la ley corta implica que toda persona no puede cotizar menos que el 7% de su renta para FONASA y SAPRES. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Que personas que tienen planes de salud que valen menos, porque son solteros, porque son jóvenes, porque son hombres, qué sé yo, que valen menos que ese 7% de cotización obligatoria, se les ha devuelto lo que han pagado de más como un excedente. A mí me parece que ahí hay una contradicción y que debería ser corregida retroactivamente también. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna legitimidad a que alguien cotice menos legal, menos del 7% obligatorio, ya sea para un fondo solidario, ya sea. Y en ese contexto, a mí me parece que el gesto, que no va a ocurrir, Connie, pero el gesto correctivo debería ser que en el cálculo de la deuda de aquellos que han pagado de menos y que se les ha debido devolver una parte de esa cotización del 7%. Se le reste la diferencia. Se le reste la diferencia y se haga con ello un fondo solidario para la deuda retroactiva. A mí me parece que eso es legitimidad completa, jurídica, tanto para el futuro, que es lo que ya está implementado en la ley corta. La ley corta dice que es así, que en el futuro nadie va a poder recibir excedentes porque haya cotizado 7% de salud y el plan de salud que contrate en una ISAPRE sea con un valor menor. Eso genera excedentes que se le devolvía a la gente. Hacia el futuro eso se termina con la ley corta. Ya, pero usted dice que eso no va a pasar por una cuestión política, básicamente. No, eso va a pasar. La promesa instalada de la devolución. Eso va a pasar proactivamente, de aquí para adelante, promulgada la ley corta. No, pero en lo retroactivo. Digamos. En lo retroactivo yo creo que no se ha planteado con la fuerza suficiente y más bien se ha ido a la idea de que la mutualización es una mala idea, que aquí, que allá, y nos hemos quedado sin buscar soluciones alternativas, mutualización que terminó radicalmente con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ya, esa sería una medida que sumaría a una solución más definitiva. ¿Hay algo más, Jaime? A mí me parece que además hay un llamado a que las ISAPRES y los prestadores de salud vinculados a ella o con los que tienen contrato mejoren radicalmente la eficiencia del gasto. Hoy día, exámenes que se pierden, recetas de medicamentos no bioequivalentes, cirugías que no son necesarias, el fraude gigantesco de licencia médica. Sí. Nosotros promulgamos la ley que persigue el mal uso de licencia médica el año 2012. Recién ahora se está implementando con una caída dramática en la emisión de licencias médicas fraudulentas, que, insisto, es un hoyo negro, porque es el mismo fondo que se cotiza para salud y que se mal usa en fraude de licencias médicas, que debería estar disponible para salud. Ya han bastado algunos mínimos gestos de querellas, denuncias, mandar a la cárcel a algunos profesionales que emiten licencias médicas fraudulentas para que la caída en la indicación de licencia médica haya sido radical, y yo creo que es un esfuerzo que tiene que seguir porque eso es un drenaje. Entonces esto no tiene nada que ver con la ley corta, si se quiere, pero sí tiene que ver con un llamado a que el sistema tiene que ser mucho más eficiente, porque hoy día las ISAPRES pagan todas las cuentas que se le ponen por delante sin una inteligencia sanitaria, y en ese sentido lo fundamental, y que puede ser parte de la ley corta o no, es que el sistema de financiamiento de salud cambie radicalmente de un pago
por cada cosa que se hace, por cada jeringa, por cada inyección, por cada suero, por cada punto que se pone en un abdomen, que se cambie por un pago por paquete, un GRD, un pago asociado de diagnóstico, como ya ISAPRE, FONASA lo ha implementado en forma muy importante. Desde el último gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros lo acentuamos durante el primer gobierno del presidente Piñera, y el pago paquetizado, o sea, yo pago por la solución. Y este es el monto fijo, es la manera de pagar para aumentar una eficiencia que en realidad es es un déficit de gestión en el sistema privado gigantesco, también en el público, pero que hace que se pierdan, se derrochen. Yo calculo por lo menos un 30% de los recursos de salud. O sea, de cada $1.000.000 gastados en salud, 300.000 pesos son puro derroche. Buen punto. ¿De cuánto? Perdón. 30%. 30%. Licencia médica falsa, medicamentos no bioequivalentes, mala calidad, infecciones en el hospital, etcétera. Todo eso es gasto que en una medicina bien hecha no debería existir. ¿Cuánto de eso es fácilmente fiscalizable, controlable o corregible? Por ejemplo, la licencia médica falsa, que es una historia de nunca terminar en Chile. Yo creo que hemos tenido un gran avance y el gobierno actual ha avanzado mucho en esa materia, y las licencias médicas fraudulentas se vienen disminuyendo radicalmente desde hace mucho tiempo, lo sabemos. Hace 2 años atrás, toda la cotización de FONASA se financia 80% por impuestos, 20% por cotización obligatoria, toda la cotización de FONASA iba destinada entera a licencias médicas. Hoy día es el 10%. Y está focalizada la ley en los grandes emisores de licencias médicas, no en el microfraude. Y en ese contexto yo creo que es otro tema. La institucionalidad de licencias médicas hay que enfrentarlo con heroísmo, tiene que cambiar. O sea, no puede haber una sustitución completa de la remuneración, eso no ocurre en ningún país del mundo. Y en segundo lugar, insisto, tiene que haber una fiscalización mucho más activa, incluso del microtráfico, de la microlicencia. Yeah. Y segundo, tendría que pasar a manos de la SUSESO, Subsecretaría de Seguridad Social, el manejo de todas las licencias médicas, como ocurre hoy para las licencias laborales, que las maneja la SUSESO, no las maneja la COMPIN. La COMPIN es una mala instancia para manejar la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, es una mala instancia para manejar la licencia médica y fracasa sistemáticamente en una buena administración. Y por último, y para terminar, pasar como una medida simple, yo creo que el paso para hacerlo es muy, muy fácil, a un sistema de pago por cada prestación que se hace, repito, por cada atención, por cada apósito, por cada casa, en fin, esas cuentas gigantescas que aparecen cuando alguien se opera, que dice jeringas de 20 centímetros, claro. 100. Puta, ¿me habrán puesto 100? Mira, a mí no me importa si le pusieron 100, 20 o 10. Lo que sé es que por esta operación de vesícula yo voy a pagar 3 millones de pesos. Y si usted está más días en el hospital, menos días en el hospital, si se complica, no se complica, se lo tienen que operar de nuevo, no es asunto mío, financiador, es asunto de usted que da la atención y que tiene que garantizar estándares de calidad mínimos. Ya, antes de terminar, déjeme preguntarle, ¿hay algo que le preocupe, Jaime, sobre la estacionalidad clásica, ¿no?, de esta etapa en que tenemos virus respiratorio? ¿Hay algo que habría que estar mirando con particular atención? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho bien en tratar este medicamento. No es una vacuna, el medicamento para inmunizar a los niños menores de 6 meses contra VRS, que es una enfermedad muy grave en lactantes. Y a mí me parece que lo que hay que decir con entera sinceridad de preocupación es que la campaña de vacunación, tanto para influenza como monovalente para COVID, va demasiado lenta. Y eso significa que se está acumulando una gran cantidad de gente susceptible de enfermar. De hecho, las infecciones por COVID hoy día son la infección predominante, no con las manifestaciones que tenía el COVID inicial. Como alguien dijo, el COVID ya se puso buena persona, pero así todo afecta a los adultos mayores, a los inmunodeprimidos, y en ese sentido hacer un llamado a que la gente entienda que tiene que vacunarse lo antes posible de acuerdo a la campaña que ha diseñado el gobierno. Muy bien, pues Jaime Mañalich acompañándonos esta mañana, ministro o exministro. Como que uno siempre ya el cargo de ministro, al final no importa que exministro. Sí, pero como, no sé. Doctor. Doctor. Gracias, Ya, doctor. a ver quién es el doctor.
Jaime Un Mañalich abrazo. en este Que caso. esté muy bien, gracias. Gracias, Jaime. Chao. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.